¿Qué tal? ¿Cómo está? Esto es Mercado por Expertos en el tramo final de este programa. Y hoy nos visita, como lo ha hecho ya en otra oportunidad, BH Group. Hablamos de tecnología y cuando hablamos de tecnología aplicada, a veces no solamente estamos hablando de la tecnología propiamente dicha, sino de todo lo que lo rodea, ¿no? Vamos a hablar hoy de algo que usted seguramente escuchó en muchas oportunidades, la fake news, mentiras. Que permanentemente usted escucha a periodistas decir, porque el fake news de aquí, o a publicistas fake news de aquí, o a aquellos que toman mediciones, y no sabemos exactamente de qué se trata. Sabemos más o menos de qué se trata, pero me gustaría que dos expertos, por eso aquí en Mercado por Expertos volvió nuevamente Emiliano Piscitelli, a quien tengo a mi izquierda. ¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. No, por favor, es un placer. Y a Carlos Loyo, que está a mi derecha, que tal vez, Carlos, bienvenido. Muchas gracias. Me cuentes qué es una Facebook. Una fake news, como su nombre lo dice, es una noticia falsa. Claro, es una mentira. En este caso, en muchas ocasiones, inicia a partir de una noticia verdadera y se va transformando de manera tal que genera una tendencia a partir de lo falso. Hay un estudio Y todo el mundo se la cree como real. Claro, hay un estudio de la Universidad de Massachusetts que indica que se masifican más las noticias falsas que las propias noticias verdaderas. Esto por todo el impacto, quizás las emociones que pueden tener la misma noticia, tristeza, felicidad, ira, y a su vez por el tipo de impacto que puede tener en la misma sociedad, por tipo de problemáticas que puede generar, fallas de controles a nivel personal que pueden ocurrir, como por ejemplo de la ballena azul, no sé si bien lo recuerdan. Sí, sí. Y además uno la puede hasta trasladar a cuestiones muchísimo más de peso específico, ¿no? En lo que significa el control de la sociedad. Llámese una elección, por ejemplo, ¿no? Una elección presidencial. Tal y cual. tenemos una que es un ejemplo bien claro de esto, ¿no? Sí, sí, tal cual. De verdad que cada vez en las elecciones se utilizan más noticias falsas para impactar en cualquiera de los ámbitos políticos. Y donde inició todo fue con donde se masificó fue cuando fueron las elecciones entre Trump y Hillary. Sí. Y se habla que hubo muchas intervenciones de gobiernos extranjeros para, en este caso, generar impacto en los resultados de esas elecciones. 2 puntos Rusia. Tal cual era, no sé nombrarlo, pero... Mira, interesante porque si bien la fake news se masificó, la palabra como fake news se masificó en las elecciones de Trump hace muy poco, en realidad existen desde que existen los medios, ¿no? Más Claro, o menos. claro. No sé si te acuerdan, hace más de 80 años, una cadena CBS en Estados Unidos que hizo una adaptación de La Guerra de los Mundos, Sí, sí. de novela, lo pasó como si fuera una noticia. Hubo suicidios. Sí, hubo todo. Durante una hora. Si no me equivoco, Orson Welles fue. Orson Welles, sí, claro. exactamente. Comenzó a hablar y comenzó así como que se había visto explosiones en Marte, había rayos láser que estaban destruyendo el New Jersey y que estaban yendo para Nueva York. O sea, fue un lío bárbaro. Y un poquito más acá podemos hablar, por ejemplo, de la noticia de Maradona. ¿Se acuerdan? En el último Mundial, Maradona se decía que en un audio como que estaba muerto, se había muerto, ¿se acuerdan? Sí, me acuerdo. Pero si se fijan bien, en realidad hubo algo verdadero que fue que se descompuso. Generalmente la fake news tiene ese componente. Un poquito de Un verdad. poquito de verdad. El Claro. poquito de verdad, o muchas veces más verdad que mentira, lo que hace es que justamente se viralice, que es el problema de hoy en día, la viralización. Que le veo un problema gigantesco y otro, por supuesto, también, pero digamos dentro del marco de lo real. Sí. El uno es económico. Sí. Cuando uno habla de una fake news en el terreno financiero, puede generar un desastre. Uf. Cuando uno habla de una fake news, a lo mejor en un terreno político, puede generar una reacción o una situación compleja, como por ejemplo que nos gobierne Donald Trump desde los Estados Unidos. Pero más allá de todo eso, en el terreno económico es muy grave porque implica en lo social de forma directa, ¿no? Totalmente, totalmente. Incluso hoy en día se está viendo muchas herramientas online. Por ejemplo, hay una herramienta que es para falsificar mensajes de WhatsApp, ¿sí? Ahí creo que lo van a poner. Esa es para falsificar mensajes de Facebook, por ejemplo. Vos ahí podés crear un post de Facebook, decir que 10.000 personas pusieron me gusta y que comentaron abajo, por ejemplo, para crear una noticia falsa. Hay otra herramienta que se puede crear, como esa hasta ahí, para crear un mensaje de WhatsApp falso. Como diciendo, bueno, mirá lo que me mandó acá, tenemos último momento, tenemos el WhatsApp que le mandó Carlos a Luis Claro. ayer
y le mandó esta foto y le dijo tal cosa. Y se ve perfecto, se ve incluso el nombre, se ve la batería, a qué red estaba conectada. O sea, eso masifica totalmente incluso y le da mucho más veracidad a esa noticia falsa. Ahora, la empresa BH Group, específicamente trazado, digamos, el panorama, sabemos de qué se trata y los riesgos que esto genera, ¿cuál es la intervención? Es decir, ¿cuál es el trabajo específico que ustedes hacen vinculado con esto, ¿no? Guarda con la fake news. Bien. Pueden venir de este lado, pueden venir de este otro lado, en fin. Es complejo el tema, ¿no? Basados en distintos documentos y herramientas, fuimos creando una metodología. Acá Carlos les va a explicar bien cómo es la metodología que creamos y a dónde se puede aplicar, ¿no? Para ver. Ok. Sí, lo primero que tenemos que entender de que como estamos hablando de Internet, el impacto que pueden tener las noticias es bastante alto porque se pueden masificar en un tiempo que en un entorno físico sería más complejo de poder Esto es establecer. en inmediatez. Claro, tal cual. Entonces, lo que hacemos nosotros primero es valorar la fuente de la publicación. ¿Qué quiere decir? No es lo mismo que si la noticia viene como en origen, en este caso, de un diario escrito, que de una red social, que de un blog. Vos me decías antes de empezar el programa que la diferencia entre lo que es un dato y una información. Claro. No es exactamente lo mismo. No. Y a partir de eso ustedes trabajan, digamos, a fondo sobre este asunto. Es así. Nosotros primero diferenciamos lo que es datos e información. Un dato puede ser cualquier tipo de representación que a primera vista no indique nada. Por ejemplo, si yo le represento un número de quill a alguien que está en Chile, quizá no entiende esa información. Claro. Pero para nosotros, en este caso como analistas, periodistas o especialistas, tenemos que hacer un procesamiento de esos datos representados para poder posteriormente volverle información. O sea, en este caso, ¿qué tenemos que hacer? Prácticamente implementar lo que sería la masa cerebral para, en base a la experiencia, determinar si ese dato puede ser real o no. Y posteriormente, lo que tenemos que valorar son los propios datos en sí. ¿Qué quiere decir? ¿En qué momento se realizó la publicación? ¿Y cuánto tiempo les lleva eso? Porque la fake news se despliega en una velocidad increíble y, digamos, la retranca debe ser bastante más compleja, ¿no? Porque lleva mucho más tiempo. En realidad depende del caso. Ajá, claro. Muchas veces cuando está muy viralizada y está muy instalada, no lleva más tiempo que poner, por ejemplo, en WhatsApp me llega el mensaje de Maradona, supongamos, ¿no? Y yo no sé si es verdad o mentira. Voy a Google, Maradona, espacio, WhatsApp, mensaje, muerte. Seguramente va a haber alguien que pone ahí corriendo un mensaje falso de WhatsApp de Maradona. Listo, ya sé que es falso. Entonces, una recomendación, por ejemplo, es no viralizarla para la persona. Claro. Después tenemos casos más complejos que sí, hay que analizar fuentes, algo que se llama metadatos y un montón de cosas más para poder llegar a la información. Pero bueno, hace un ratito pusieron por pantalla la medición que nosotros otorgamos, tanto a la fuente como el dato, para poder llegar a un número preciso. Nos quedan minutos nomás. Los voy a volver a invitar porque este tema se queda corto. Porque realmente es casi, les diría yo, cotidiano. Y más allá de lo cotidiano, me parece que hay que proyectarlo como uno de los riesgos mayores, ¿no? Porque puede implicar políticamente, pero también, insisto, económicamente, y esto hace a las personas, ¿no? En este momento, por ejemplo, una determinada empresa, ¿cómo hace para comunicarse con ustedes? Porque realmente es un tema profundo, ¿no? Bien. A través de nuestra página, bhgroup.net, ahí se pueden comunicar, o info@bhgroup.net, y ya estamos en contacto para lo que necesiten. Y ahí no solamente visualizan de quiénes son ustedes, sino hasta dónde llegan, o sea, qué es lo que abarcan. Exactamente. Cada una de las cosas que hacemos dentro del mundo de la seguridad y la información. ¿Y en la Argentina hay otra empresa que se dedique a esto? Porque, sí, hay varios profesionales muy buenos en Argentina. Lo bueno es que... Porque ustedes vienen a ser los médicos de la informática. Claro, a veces médico, a veces... ¿No? A veces bombero, a veces policía. A veces bombero, a veces policía. Y a veces forense, también médico forense. Y a veces forense cuando ya no hay más nada que hacer. Pero es así, aunque parezca mentira, ¿no? Por suerte hay un mundo gestado, ¿no? Y estamos viviendo en él. Es un mundo, incluso, bueno, en Argentina se hace uno de los eventos más grandes de seguridad de la información, Ecoparty, se hace en septiembre, así que al que le interese puede ir, puede ver, Ecoparty con K, E-K-O, y la comunidad de seguridad en Argentina está creciendo bastante y es muy buena,
Y bueno, los invitamos. Nosotros incluso también damos eventos totalmente gratuitos, abiertos. Ajá. Para- ¿Y cómo se comunican a través Sí, de la sí, página? a través de la página van a poder referenciar nuestras cuentas, @emilianox, también, Twitter es la red que más uso, @carlosloyo23, cualquiera de dos, y por ahí estamos todo el tiempo haciendo reuniones, eventos, en su gran mayoría gratuitos, abiertos, así que pueden comunicar. Les agradezco mucho Gracias. lo que hayan venido porque realmente me parece que es un tema latente y proyectable, ¿no? O sea, esto es para mucho tiempo más porque realmente va a ser así. Los volveremos a consultar, ¿les parece? Ningún problema. Y nosotros nos vamos, dejamos Mercado para Expertos por hoy, volvemos la semana que viene y volvemos con muchísima más información, siempre dentro de, de esta sistemática, ¿no? Tratar de protegernos y tratar de ver dónde estamos parados tecnológicamente. Hasta ese momento.